Hola amigos de Recuperando Historias. Eh, pues como es bien sabido por quienes me siguen en este canal, la esencia o la mayor cantidad de videos que se producen son alusivos al tema de la raíz sefaradí del noreste novohispano, y en esta ocasión quiero aglutinar en breves minutos también, espero que no rebasen los 15 minutos, algunos puntos específicos que hacen alusión a esta raíz sefaradí, y que es un tema tan profundo y tan poco tratado que, que bueno, en cualquier momento creo que las investigaciones a nivel universitario, a nivel centros de investigación, van a voltear su atención y su vista hacia este tema, sea en México, sea en los Estados Unidos, sea en España, sea en Latinoamérica. Espero que futuras generaciones, como ha ocurrido en diferentes etapas a partir del siglo XIX, cuando menos aquí en México, eh, se recuperaron por algunas décadas parte de esta información, y falta muchísimo trabajo por realizar. Bueno, pues quiero enfocarme algunas constantes que se repiten. Eh, una de ellas es que buena parte de esta población de origen sefaradí, que ya llegan como conversos a Nueva España, eran hijos, nietos de matrimonios mixtos, es decir, eran cristianos viejos casados con mujeres sefaradíes o con mujeres ya convertidas al cristianismo, pero con una honda huella judía. Y eso se repite y se repite cuando entra uno a la historia informal, a los datos, o bien recibidos oralmente o bien con documentación que, sobre todo de carácter inquisitorial. Y, y hay muchísimos casos de estos. Ahorita vamos a platicar de algún par de ellos. Y bueno, al menos a mí me apasiona mucho, porque me apasiona sobre todo porque es un tema tan rico, tan descuidado y eh, que ha permanecido en el olvido por siglos, y que en ciertos momentos de la historia, o en ciertos momentos actuales, como el que estamos viviendo en estos momentos, en donde el cercano oriente es un polvorín, y en donde cuando uno, tal vez porque no conoce uno a raíz toda la situación que se vive ahí, tanto en Gaza como en Israel o como en los países o las regiones aledañas, se resiste uno a opinar, pero al mismo tiempo, una vez que se adentra uno a estas historias aquí en el noreste mexicano, y vemos cómo afloran cada día más documentos que enriquecen y que dan crédito a toda esta historia recibida oralmente, pues el corazón genera alguna inclinación hacia el derecho que tiene el pueblo judío a existir, y hacia el derecho que tiene el pueblo judío de tener una nación libre y soberana. Ojalá que la paz vuelva pronto a Israel y a todo el Medio Oriente. Y bueno, vamos a platicar sobre este tema.
Aquí en estas grandes historias hay un ingrediente constante que es el miedo, el terror, el miedo, cómo esa historia se repite y cómo ese ingrediente se repite a través de los siglos en el pueblo, en la historia del pueblo judío. Por eso, ¿cómo esperan el mundo entero y Occidente en particular que el Estado de Israel renuncie a su derecho a existir? No, no está dentro de la lógica, dentro del razonamiento lógico. Por lo tanto, bueno, esa es una opinión al margen de la historia que quiero narrar, pero que quiero ver cómo estas historias están plagadas de miedo y de terror. Concretamente, estamos hablando desde el siglo XIV y el XV, cuando ya a finales del XV se decreta la expulsión de los judíos de España, pero y cómo vienen a dar a la Nueva España ya en el siglo XVI y al noreste novohispano ya a finales de ese siglo XVI. Bueno, quiero enfocar la atención a, a la familia Haleví, a una familia Haleví que en un principio era Haleví Núñez de la Caballería y que posteriormente desechó los apellidos que lo ligaban al mundo judío, ya cuando se convierten y pasan a adquirir otros nombres, conservan el caballería y si son rabinos o personas que estaban ligadas al sector religioso judío o sefaradí, pues incorporan nombres muy católicos como Santa María o de la Cruz, o etcétera, ¿no? Bueno, pues aquí vamos a hacer referencia a la familia Caballería que llega a Nueva España a través de una mujer de una gran personalidad y de un dinamismo eh, como cuentan las crónicas y como cuentan los registros novohispanos del siglo XVI, una mujer con un dinamismo y una energía más alta que la media de las mujeres novohispanas, ella y sus hijas, y bueno, ella tiene un nexo muy directo con un gran personaje de la familia Haleví, que es un hombre que se convierte a finales del siglo XIV. Hay controversias si fue antes de 1391, poco antes de 1391, cuando el grande pogromo o ataque a todas las comunidades sefaradíes de la península, o posterior a 1391. Hay sus grandes opiniones. Pero bueno, él se convierte y de ser el rabí Salomón Haleví Núñez de la Caballería, pasa a ser Pablo de Santa María, al poco tiempo con cargos importantes dentro de la jerarquía católica peninsular. Bueno, este es un nexo importante y el otro es el nexo con una mujer que también cambia su nombre, pero que era de origen sefaradí, y me refiero a Isabel de Osorio. Isabel de Osorio, las crónicas, a pesar de que fue una mujer probadamente con talento e inteligente, provenía tanto por padre como por madre de los Haleví y por madre de las Rojas, ambos de origen sefaradí, pero el destino y la historia la lleva a convertirse, según las crónicas cortesanas, en una mujer de la cual se enamora Felipe II, siendo muy joven, antes de ser monarca, desde luego, y cómo ese amor no puede cristalizar,
y Felipe II, joven, vamos, lo casan o se casa con su primer mujer, e Isabel de Osorio pasa a ser simplemente para las crónicas, como digo, cortesanas, como la amante que fue de Felipe II. Hay varias historias, que tuvo hijos o que no tuvo hijos, que tuvo 2 hijos de Felipe II, que no fueron de Felipe II. Bueno, es una historia muy compleja que no es el caso de este video narrar ahorita, pero aquí quiero entrelazar a un monarca como Felipe II, que era hijo de Carlos V. Carlos V es el que manda a Nueva España al esposo de Marina de la Caballería, que es Alonso de Estrada, extraoficialmente hijo primogénito de Fernando el Católico, criado en las cortes y enviado y se desarrolló desde muy joven en Flandes, que era dominio español, y cómo vino, regresa nuevamente a la península y cómo le adjudican un cargo de tesorero real en la Nueva España, y llega el primero y a los pocos años manda por su mujer Marina de la Caballería y sus hijas que llegan a Nueva España antes de 1530. Es decir, todavía estaba Hernán Cortés, el conquistador de Nueva España, aquí en estas tierras. Bueno, aquí están en juego Carlos V, nieto de los reyes católicos, Felipe II, hijo de Carlos V, Isabel de Osorio, el amor imposible que no pudo llegar a ser matrimonio entre Felipe e Isabel, mujer de origen judía, desde luego ya conversa, Marina de la Caballería, de la familia Jaleví, y Pablo de Santa María y Alonso de Cartagena, hijo de Pablo de Santa María. Todo este grupo de personajes, hablar de ellos es introducirse en un laberinto informativo, pero que hay muchísima documentación sobre estas historias, y cómo llegar a esta mujer que es Marina de la Caballería, que ya le he tratado en múltiples veces en este canal, pero este enfoque que le quiero dar ahorita es tratar de contextualizar o de darle una intensidad mayor a esta contextualización y entender cómo estas familias, que aunque ya eran oficialmente cristianas, claro, conversas al catolicismo, de pocas generaciones atrás de ellas, venían de grandes personajes y mantenían relación con la élite militar y monárquica de la península ibérica. Ya hemos hablado de eso en otros videos, no quiero ser repetitivo, pero ahorita me interesa básicamente aterrizar en el hecho de que estos grandes personajes que llegaron a la élite en la jerarquía católica, como puede ser el rabino Salomón Jaleví Núñez de la Caballería, o Pablo de Santa María, ya con el nombre cristiano, que fue medio hermano de Salomón ben Jaleví de la Caballería, hijos del mismo padre. El padre era Isaac Simón Jaleví, que bueno, aquí entra también otra gran familia emblemática sefaradí, que es la Benveniste, y con grandes historias, y cómo bueno, aquí entra otro gran personaje, que es Tomás García de Santa María, que era primo de Pablo de Santa María, el rabino, y Tomás, que realmente era, no sé cómo se pronuncia, es Todros Benveniste, era su nombre dentro del mundo judío,
pues también tiene un nexo, un nexo con, decía, con Pablo de Santa María y por ende con los antepasados inmediatos de Marina Gutiérrez Flores de la Caballería, que es la mujer de Alonso de Estrada. Bueno, entrar a estas historias, repito, entrar a estas historias en donde existe la constante de matrimonios mixtos, es decir, un joven como Felipe II, aún no rey, sino como heredero a la corona del gran imperio que ya era el imperio español, se enamora de una mujer judía de cabo a rabo y cómo existen evidencias de cómo él fue su primer gran amor y cómo él reconoce o hubo una serie de reconocimientos expresos y la mayor parte de ellos tácitos sobre cómo el resto de sus matrimonios, que aunque tuvieron familia y tienen su gran historia, quedan de alguna manera, si no opacados, cuando menos precedidos por este primer amor de Felipe II, y cómo se repite esta historia ya en suelo novohispano, en donde personajes conversos se casan con personajes judíos, sobre todo femeninas, mujeres de origen judío, y cómo se va enlazando la historia. Habría que entrar a los detalles, que no es el caso porque la idea es mostrar datos generales y breves, pero esta historia, esta gran historia, en donde que se desarrolla en Burgos, en Almagro, en Zaragoza, en Gerona y luego en Ciudad de México y finalmente en el nuevo Reino de León, una vez que queda entrelazada, da información abundantísima. Desde luego, con bases documentales y también con una serie de hipótesis muy bien fundamentadas sobre las cuales hay que trabajar muchísimo más. Quiero concluir estos datos tan generales de exposición con un canto o con unos versitos que escribí hace muchos años y que les puse como título Remembranza criptojudía, y creo que es muy ad hoc con toda esta drama que vivieron las familias del noreste novohispano. Vamos a escucharlo antes de concluir el video. Remembranza criptojudía, o Desde Sevilla hasta el Bravo, un poema de Everardo Treviño Garza dedicado a las familias sefaradíes que partieron de Portugal y España el siglo XVI y acabaron habitando el noreste novohispano. Remembranza criptojudía. Por la orilla de un gran río, donde la vida era buena, arzados de aquellas flamas fuimos viviendo sin quema, lejos de nuestros castillos y viviendo en la falsía, fuimos ajados del alma, ansí fue desde ese día. Aún te recuerdo Sevilla, todavía siendo un huerco, aforzado se vivía y al derredor un gran cerco. Mis hermanas dos donceas, acá los abuelos fueron, trujéronlos con nosotros y ansí primero partieron. Al cabo de algunos días, otras naos se aprontaron. Eneas muchos partimos y Eneas muchos lloraron. A según dijo mi padre, lo que en denantes miramos, ansí fue ya en otros tiempos cuando hasta Iberia llegamos. Lo asemejó con Egipto y cargóme en sus rodillas, acarició mis cabellos y narróme maravillas.
Sacóse de la chinela una llave que trujera, arzadla para tu hijo por si algún día volviera. No recuerdo más de entonces, era yo de fajadura, pero conservo la llave que hablará la mi cultura. En la orilla de ese río la vida ya no fue buena, hubo que acercarse al mar y así escapar de la quema. Y fraguamos junto al mar, donde vimos la frontera, como en aquella Sevilla donde mi pueblo muriera. Aunque ansí viva la vida, desfamado y con tristuras, tengo mi fe bien cuadrada, y eso me quita amarguras. Muy bien, bueno, pues son eh, versos inspirados en estas historias que finalmente, que finalmente están llenas de pasión, ¿por qué no decirlo? Llenas son historias, usando otra vez la palabra, fraguadas, construidas generacionalmente por siglos, y por eso le damos una, o al menos yo le doy una gran importancia, y trato de difundirla porque creo que merece ser recuperada, que merece ser difundida y que merece ser no solo conservada, sino amplificada, estudiada, investigada por especialistas, por gente con autoridad suficiente para colocar esta gran historia en el lugar y la dimensión que nunca debió perder, y que 4 siglos de silencio generado por tantísimo terror y miedo tienen que terminar y tienen que reincorporar esta historia tan humana y rica como cualquier otra historia de la humanidad que ha sido precedida o que ha nacido del miedo y del terror. Estamos hablando de las grandes guerras, de las grandes conquistas, de las grandes imposiciones que Europa y el mundo en general ha presenciado a través de los siglos. Pues esta historia en la Nueva España poco a poco se recobra, se empieza a ocupar su lugar, y el noreste mexicano y el sureste tejano tienen un papel, las actuales generaciones, como la mía o la de mis hijos o mis nietos, tienen que tener o jugar un papel importante en este proceso de recuperación histórica. Pues muchísimas gracias, amigos de Recuperando Historias, y espero que estos datos tan generales den pie a nuevas inquietudes y que podamos seguir desarrollando este tema con estas múltiples y grandes historias y profundas historias que aún tienen mucho que decirnos. Gracias por su tiempo y nos escuchamos en próximos videos. Hasta pronto.